Hola, hola mi gente preciosa, mi gente hermosa. Am, para quienes no me conocen, mi nombre es Raimir Ramírez. Raimir Ramírez. Para mí es un placer llegar a ustedes a través de este medio, ¿no? A través de esta plataforma que de alguna manera hoy en día nos ha sido muy útil para, para expresarnos, ¿no? Hoy en día las plataformas digitales han sido un gran soporte, pero es cómico, ¿saben? Porque también ha sido de muy buena compañía en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena. Ya saben, por situación pandemia, las redes sociales han sido una buena compañía para muchos, sobre todo para los que estamos pasando todo este proceso en plena soledad, para los que estamos viviendo solos. Las redes sociales han sido muy buena compañía. Y bueno, precisamente de eso se trata este pequeño conversatorio, ¿no? De la cuarentena, por Dios, la cuarentena, este proceso tan fuerte que hemos estado pasando a lo largo no sé de cuántos meses ya. Ya perdimos hasta la cuenta de cuántos meses llevamos ya en cuarentena. Pero bueno, como yo siempre digo, que sea Dios quien toma el control. Ah, cuarentena, esa palabra que habíamos oído muchas veces, ¿verdad? Esa palabra que habíamos oído, pero ni por la mente nos llegó a pasar alguna vez que podríamos vivirla. Cuarentena. Yo recuerdo que tiempo atrás, lo único que asociábamos con cuarentena, bueno, no sé ustedes, pero yo lo único que asociaba con cuarentena era a cada, cada vez que una mujer daba a luz, era el periodo posparto que la mujer debía guardar para cuidarse, ¿sí? Para cuidarse su herida de parto, si era parto natural, si era cesárea, por supuesto, era un poco más complejo el cuidado. Pero eso, en fin, eso era lo que entendíamos por cuarentena. Al menos yo, era lo que yo entendía por cuarentena, ¿no? Y por supuesto, la había escuchado en otros casos como, por lo menos los abuelitos decían mucho, que en tiempos de antaño, cuando aquellos hombres o mujeres que trabajaban en el campo eran picados por una culebra, decía que la persona debía guardar una cuarentena. Y la verdad, no sé si era verdad o mentira, no sé, pero ellos decían que la cuarentena la guardaban porque muchas veces eh, el veneno de la víbora daba mala reacción cuando llegaba un visitante que no era del agrado de la persona. Sabes, esas cosas de los abuelitos, ¿no? Pero en fin, era una palabra que habíamos escuchado, pero no nos había tocado vivirla. La cuarentena básicamente es un periodo de aislamiento, eh, es una situación de resguardo, si se podría decir de alguna manera, que nos ha pegado fuerte, mucho nos ha pegado fuerte en realidad, y de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, más que todo en la productividad de nuestro país. La productividad de nuestro país se ha visto muy afectada por, por situación cuarentena, todos los países en realidad, hasta,
aún esos que son grandes potencias del mundo se han visto súper afectados. Es increíble los destragos que puede causar. Es tremendo, es fuerte. Yo pensaba y yo decía, wow, es compleja la situación porque, como les hablaba hace rato, la cuarentena es una situación de resguardo y ha afectado tanto la, la situación de nuestros países. Pero saben, hay algo que a mí me llama mucho la atención porque, como todo, la cuarentena tiene sus contras, pero también tiene sus pros, sus ventajas. Y bueno, para nadie es un secreto que uno de los contras es el distanciamiento social. Se dice fácil, pero no lo es. El distanciamiento social. Wow. No solamente de nuestros amigos, no solamente de la gente que comúnmente saludamos en la calle, de nuestros vecinos. Me voy a ir directamente al tema de la familia. Distanciamiento social en la familia. Qué difícil es no poder visitar a ese hermano o a esa hermana que tanto amas. Qué difícil es no poderle dar un abrazo a esa persona, a ese familiar que tanto amas, a tu abuelo, a tu abuela, a tu primo. Qué difícil es no poder salir a visitar a esa persona que te llena tanto, ¿no? Incluso, incluso para quienes viven en un mismo techo, bajo un mismo techo, es hasta difícil porque si de repente a alguno de ellos les toca salir a hacer, qué sé yo, alguna compra, alguna diligencia, cuando viene de regreso debe mantener cierta distancia con las personas que se quedaron en casa, porque no se sabe, estuvo expuesto en la calle. Es complicado el asunto del distanciamiento social, muy fuerte y es como una situación fría, ¿no? Este distanciamiento social básicamente nos ha prohibido a demostrar afecto físico. Básicamente no nos quita el poder dar un abrazo, el poder dar un pequeño saludo en la mano, el poder dar y recibir un beso. Qué triste. Pero bueno, debemos entender bien la situación, debemos entender por qué es necesario guardar ese distanciamiento. La soledad, lo que le comentaba hace un rato, para quienes vivimos solos, la soledad se ha vuelto, wow, muy, muy fuerte. Estábamos acostumbrados, sí, a pasar momentos solos, porque de verdad, muchas veces nos tocó viajar por motivos de trabajo, por diligencias personales, y sí, estuvimos que estar solos por 2, 3 días, una semana quizás, pero no de la manera como ahorita en este momento vivimos. Habemos quienes estamos viviendo solo y por Dios es bastante difícil. Es muy, muy difícil. Eso ha sido uno de los contras que yo he percibido. El distanciamiento social, la soledad, por Dios, la ansiedad que causa el aislamiento, la cuarentena como tal, es una ansiedad que es inexplicable. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por Dios,
mi familia, mis hermanos, mis hijos, nos preguntamos tantas cosas, que decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de ahora? Nos preocupa nuestra estabilidad financiera, nos preocupa de repente el cómo, el cómo superarnos después que pase todo esto, el cómo reivindicarnos con nuestra vida cotidiana. ¿Será difícil? ¿Cómo será? Pasan muchas preguntas por nuestra mente y eso es producto de la ansiedad. Y, y son muchos los pensamientos que nos pasan y que nos preocupan. ¡Wow! La ansiedad. Pero también tiene, como les hablaba, también tiene beneficios. Beneficios que debemos analizar muy bien, porque una de las cosas, uno de los pros de esta cuarentena, de este aislamiento, es que nos hemos visto obligados también a reflexionar, a darle mucho más valor a las cosas, a entender la importancia del cuidarse, la importancia de la higiene cotidiana, como el simple hecho de el lavarse las manos, como el simple hecho de cada vez que estornudemos taparnos, como el hecho de cuando tengamos una simple tos colocarnos un tapaboca. Y sí, son cosas que nos ha tocado practicar, pero a los golpes. Pero hemos aprendido a que realmente eso siempre tuvo que haber sido así. A reflexionar en el cuidado, en muchas cosas, en cosas personales. Todo este tiempo solos nos ha llevado a pensar en nosotros mismos, qué hemos hecho mal, qué debemos mejorar. Eso, el reencontrarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Porque por motivos ajenos a nuestra voluntad quizás nos habíamos perdido de nosotros mismos. Por el trabajo, por el afán. Pero reencontrarnos con nosotros mismos, saber quiénes realmente somos como persona, saber quiénes somos. Muchas veces nos preocupamos, nos mortifica lo que la gente hable de nosotros y nos desgastamos por llenar expectativas a otros para que nos aprueben. Pero, ok, ya va, en todo este tiempo yo me he reencontrado y yo sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que hay en mi corazón, en mi mente. Ya va, yo sé quién soy. Y ya a estas alturas del partido no nos debe importar eso porque sencillamente nos reencontramos a nosotros mismos. Qué bonito. Nos reinventamos como personas, sabemos lo que somos capaces de hacer, hemos pensado en lo que somos capaces de hacer como personas. Así que mi gente, no nos preocupemos. No nos preocupemos por hoy. No nos preocupemos por el mañana. Porque como siempre digo, independientemente de cualquier situación, tenemos a un Dios vivo, todopoderoso, que todo lo puede. Y es mayor que cualquier pandemia, es más grande que cualquier situación. No dejemos de creer en Él, amén. Dios es bueno.